Pasar a nuestra predicación del día de hoy. Bueno, esperemos que pasen los niños a su salón. Listo, vamos a pasar a la predicación del día de hoy y vamos a orar por esta. Inclinemos nuestro rostro. Gracias, bendito Padre Celestial, Señor, por esta oportunidad que nos das de podernos alimentar, Señor, de tu bendita palabra, Señor. Y en este momento, Señor, en este tiempo, dejamos esta predicación del día de hoy en tus manos, Señor. Asimismo, dejamos en tus benditas manos a el portador de esta el día de hoy, que es nuestro hermano Isaí, Señor. Bendícelo grandemente, Señor. Cierra su boca y sé tú quien a través de él nos digas lo que has preparado el día de hoy para nuestras vidas. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento, para poder llevar a cabo a nuestro corazón esta palabra tuya el día de hoy, Señor, y que la podamos replicar en nuestra vida diaria, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad, por este privilegio que tenemos, Señor. En Cristo Jesús te lo agradecemos todo. Amén. Hace unos meses conocimos a unos inmigrantes que pues trabajan cerca de nuestra casa, venezolanos que van rumbo a Estados Unidos y se quedaron estancados en México. Ya les habíamos estado platicando, compartiendo, algunos hermanos que vivimos por la zona, y mi esposa tuvo la intención y el deseo de acercarse con ellos, y pues los invitamos por cuestiones muy obvias, ¿no? Necesidad. Pues mm, para una persona que vive constantemente con la esperanza de que estoy trabajando y estoy buscando para tener una vida mejor, no fue nada difícil, ¿no? O sea, compartirles. Este, Ellos viajan y cruzan fronteras con la esperanza de tener un mejor futuro, y decirles que hay un futuro que no depende del dinero, del trabajo, sino que depende de la fe y de un Salvador, pues fue algo que no les costó comprender, ¿no? Sobre todo cuando ellos han vivido cosas horribles y han visto el cuidado de Dios a lo largo de cientos de kilómetros de viaje, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque eh, el matrimonio que estuvo con nosotros, ellos son de Colombia y estuvieron algún tiempo en Venezuela. Entonces, todo lo que ellos platicaban, este matrimonio invitado de Colombia, sabía de lo que hablaba, ¿no? La situación tan difícil, tan adversa, cuáles eran las ciudades, las fronteras. Entonces, sí, creo que fue un acierto. Listo. Estamos empezando esta campaña de aniversario y si no has puesto atención a los anuncios, que sé que por ahí algunos todavía no saben qué está pasando, qué va a pasar, bueno, hoy empezamos esta campaña de poder compartir el Evangelio. Ya tuvimos ese primer desayuno a través de la vida de Uciel y su esposa Dulce, pero la idea es que todos estos 2 meses podamos agendar más y más comidas con más amigos invitados y podamos compartir el Evangelio. Y justo de esto quiero hablarte el día de hoy. Pero antes de arrancar, quiero quiero hacer algunas preguntas para más o menos darme una idea de una realidad en la iglesia. A ver, quiero que se pongan de pie todos aquellos que han llegado a la iglesia después de la pandemia o durante la pandemia. A ver, los que han llegado a la iglesia, ¿no? Después de la pandemia, sí. O sea, bueno, de 2020, pandemia para acá. Ok. Llegado aquí a la iglesia. Ok, llegado aquí a la iglesia. ¿Sale? Bueno, es un buen número. Ahora fíjense, voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos de ustedes recibieron el Evangelio en esta iglesia? Los que no lo recibieron, siéntese. Y los que sí lo recibieron, quédense de pie. ¿Ok? Ok, ya bajó el número, ¿ok?
Ahora, pregunta de ustedes que están de pie. ¿Cuántos recibieron el Evangelio o cuántos su primer acercamiento al Evangelio fue por esta iglesia? ¿A qué me refiero? Que puede que ya hayas tenido un acercamiento al Evangelio, pero fue tal vez en otro lugar, pero aquí llegaste a afianzarte y aquí tomaste la decisión de seguir a Cristo. ¿Ok? Ojo, todo estoy hablando después de pandemia, ¿ok? O sea, si tienen antes de pandemia, sí, después de pandemia. Ok, un aplauso a Zoe, qué hermosa que ya está. Así que ya sé, ya, muchas gracias. Ok, ¿se dieron cuenta qué pasó? ¿O no se dieron cuenta? Ojo, sí ha venido gente a la iglesia, o sea, eso no lo dudamos, pero hay una realidad. El crecimiento en la iglesia no se debe de dar por una rotación de hermanos de iglesias, porque eso pasa muy común. A veces la gente cambia de iglesia porque pues se cambió de lugar, a veces viajó por trabajo, a veces por la iglesia pues, se deshizo por alguna circunstancia, que serán las razones más nobles, ¿no? Hay razones menos nobles, ¿no? Donde hay pleitos entre hermanos, hay divisiones en la iglesia, hay conflictos con las autoridades y bueno, 1001 razones. Pero lo cierto es que aunque puede existir ese número en la iglesia donde llenamos y se ve una iglesia sana, no necesariamente lo está. Repito, la idea no es que la gente se rote de iglesia, sino que la gente venga y conozca el Evangelio en la iglesia. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Bueno, te menciono esto pues para que seamos conscientes de que realmente como iglesia pues no estamos cumpliendo con nuestro propósito y nuestro mandato. Y mira, yo he escuchado por ahí algunos comentarios donde hay gente que dice, es que en la iglesia no tenemos un propósito, es que en la iglesia no sabemos a dónde apuntamos. Hermano, es que eso viene en la Biblia desde que se escribió. La iglesia, el propósito de la iglesia es ir y hacer discípulos, ir y compartir el Evangelio. Las formas cambian y ya vimos, los que estuvimos en el curso, que formas hay miles, pero el propósito siempre ha sido el mismo. Podemos atraer a más personas a la iglesia, sí, con buenos programas, con buena enseñanza, con buenos predicadores. Podemos tener los mejores cursos de discipulado, los mejores cursos con MT2, así, el super evento. Podemos tener los mejores campamentos, las mejores actividades, ahora que viene el campamento de matrimonios y de Somos, hacer unos momentos espectaculares, pero la realidad es que si no estamos cumpliendo con la misión de traer nuevos creyentes al Evangelio, la iglesia está enferma. El plan que estamos preparando para esta campaña, Compartiendo Vida, yo por si alguien no se acordaba del nombre, la campaña se llama Compartiendo Vida, se divide en 3 etapas, ¿ok? Te las voy a decir rapidísimo. La primera etapa es pedir. ¿Y cuál es la idea de esta primera etapa? Que tú pongas en tu corazón, que Dios ponga en tu corazón esa gente en la cual tú eres influencia, con la cual tú tienes relación y puedas orar por ellos, para que Dios vaya preparando su corazón y cuando llegue el momento, esta invitación o cualquier otra circunstancia donde tú puedas compartir el Evangelio, esa persona esté receptiva o por lo menos esté dispuesta a escuchar el Evangelio de tu boca. La segunda parte de este plan, la segunda etapa es procura. ¿Y qué es procurar? ¿A qué nos estamos refiriendo con esta etapa? A que seas estratégico, a que busques un plan. Yo he escuchado muchas veces que hay quien dice, es que mi testimonio los convierte, no tengo que hacer nada. Hermano, eso no es un plan, eso es una excusa. Hacer un plan es buscar el momento, ya sea en su tiempo de descanso, después del trabajo, se van a un partido de fútbol o en algún momento que tengas a esa persona, pero que sepas que va a estar sola, ¿para qué? Para agarrar y compartir el Evangelio. Es decir, tú sé intencional en buscar esos momentos para poder compartirle las nuevas de salvación. Y la tercera etapa de este plan es persuadir. ¿Qué me refiero con persuadir? Simplemente es compartir el mensaje.
¿ok? Así de sencillo. Pide, procura, persuade. Todo literado para que te acuerdes muy bien de estas etapas de este plan, ¿ok? Ahora, todo esto, los colaboradores, que se acuerdan que se los presenté hace 15 días, ¿sí se acuerdan o no se acuerdan quiénes son los colaboradores? Ok, hay otros que veo que están así con cara de qué pasó. A ver, los colaboradores, pónganse de pie, por favor, para que la gente de la iglesia los pueda ubicar. Ok. Todos ellos que están de pie, iglesia, ya conocen esto, lo conocen más a detalle porque lo vimos más a detalle. Entonces la idea es que tú, dentro de esa estrategia, dentro de de procurar compartir el evangelio, úsanos, ¿ok? Para que te podamos ayudar si hay alguna cosa que se va a trabar. Muchas gracias, colaboradores. Ya, ¿sí vieron quiénes son ya? Ya no hay excusa, ¿ok? Ya vieron quiénes son. Ok. Ahora, en este último punto de persuadir, es en el que, bueno, se capacitaron los colaboradores, pero quedó un poquito ahí inconcluso. ¿Cómo hacerlo de manera natural? ¿Cómo hablar con la persona del evangelio sin que parezca que le estoy vendiendo Herbalife o que le estoy vendiendo alguna red de mercadeo o que le estoy vendiendo algún producto, ¿verdad? ¿Cómo puedo darle el evangelio de una manera orgánica, de una manera sencilla, de una manera no intrusiva o no invasiva de entrada? Porque cuando el evangelio entra, créeme que cambia todo, ¿ok? Pero por lo menos en ese primer acercamiento, para que esa persona pueda escuchar y pueda recibir sin de entrada decir, este es un religioso, no quiero saber nada de él. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, este último punto de persuadir lo estamos dividiendo en 3 pasos, ¿ok? Esos pasos son averigua, admira y admite, ¿ok? Averiguar, ¿a qué nos referimos con averiguar? A que hagas preguntas, que conozcas a la persona con la que vas a hablar. Porque si bien puede que sea tu vecino, no necesariamente quiere decir que hablas todos los días con esa persona. O si es tu compañero de trabajo, pues no necesariamente conoces su vida personal, su familia, si viene de algún divorcio, si tiene 3 esposas, o si tiene muchos hijos con un montón de gente, o si es una persona que es muy religiosa y va a la iglesia, no lo sabes. La idea es que en esta etapa tú puedas hacer preguntas para saber con quién estás hablando. Y entonces, esas preguntas que pueden empezar de cosas casuales, cosas como qué equipo de fútbol le va, si celebró la victoria del América o no, o alguna situación que a ti se te pueda ocurrir, pasar de esas preguntas casuales a preguntas espirituales. Bueno, ¿qué haces los domingos, por ejemplo, no? Es una pregunta estratégica, porque ya hablar de domingo, ya estás hablando, bueno, pues por lo general vamos a la iglesia, ¿no? Y ya puedes empezar a abrir temas con esas preguntas estratégicas. La segunda parte o el segundo paso de esta tercera etapa es admirar. Ahora, ¿qué es lo que se admira de esta persona? Pues los puntos positivos. Y déjame te digo algo, el que tú admires algo de la creencia o de lo que esta persona puede opinar acerca de Dios o de su religión o de lo que sea, no quiere decir que estás endosando su creencia como propia o que le estás aceptando. Simplemente estás admirando, reconociendo puntos que pueden ser loables. Tal vez esa persona tiene su religión muy extraña, pero dentro de lo que él cree, le encanta ayudar, le encanta la ayuda social. Bueno, es un punto a admirar. O sea, oye, qué padre, qué bueno que te gusta ayudar a las personas, ¿no? Tal vez esa persona dentro de su religión o dentro de su forma de ser te dice, ¿sabes qué? Pues yo sí voy todos los domingos a mi religión. Ya, bueno, esa constancia la puedes admirar, ¿no? Si de plano no hay nada que admirar porque creen cosas muy extrañas y muy raras y que de plano dices, pues ni modo que le admire que le encanta fumar algo para llegar al tercer cielo, ¿verdad? Pues obviamente no lo vas a admirar, ¿no? Pero por lo menos puedes admirar la sinceridad de la persona y la honestidad en compartirte eso. ¿Por qué? Porque esta parte de admirar es la que va a abrir el puente. ¿Para qué? Para que puedas llegar al tercer paso, que es admitir. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vas a admitir? Vas a admitir lo que Cristo hizo en tu vida. Y ahora, esta fue la introducción, ¿ok? Quiero entrar al primer punto de la predicación, y el primer punto es
Pablo aplicando estos pasos. Entonces te voy a enseñar cómo el apóstol Pablo aplicó esta estrategia, ¿no? Conocemos y veíamos hoy en la mañana en la clase que en las cartas casi siempre Pablo está empezando con oración, ¿no? Por esta gente que no conoce, por las iglesias y por todos aquellos que van a venir al conocimiento del Evangelio. Pablo era una persona de oración. Ahora Pablo, si me voy a la segunda etapa en procurar, Pablo era estratégico. De hecho, déjame te digo algo. Nuestra estrategia de invitar a comer a la gente a nuestras casas, pues es muy light comparado con la estrategia de Pablo que usó en esta última etapa de su ministerio. ¿Sabes cuál fue su estrategia? Dejarse encarcelar. O sea, el hombre apeló a César, ¿para qué? Para que lo agarraran y no lo dejaran, no lo soltaran, a pesar de que las autoridades reconocían que era inocente, con tal de ir a Roma y compartir el evangelio. Y no solamente al pueblo de Roma, al mismo emperador. Y si tú lees la carta a los romanos, ahí no se quedaba Pablo. O sea, su deseo era ir a Hispania, a lo que hoy es España. ¿Y sabes por qué a Hispania? Pues porque para Pablo parece, es la gente de ese momento, Hispania era el fin del mundo. Entonces Pablo quería ir al fin del mundo. Y te aseguro que si hubieran conocido la existencia del continente americano, Pablo hubiera querido venir al continente americano, ¿eh? Pero bueno, no sabemos en la soberanía de Dios por qué no se permitió en ese momento, ¿no? Y te voy a pedir que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 26. Y en este pasaje de Hechos vamos a ver justamente la parte de persuasión. ¿Cómo es que Pablo está aplicando estos 3 pasos de esta tercera etapa del plan? ¿Ok? Te voy a poner más o menos en contexto. Pablo, en esta escena que vamos a leer a continuación, está ante el rey Herodes Agripa II. Herodes Agripa II es el nieto de Herodes el Grande, hijo de Herodes, aquel al que Juan le dijo: hey, tú estás en pecado por andarte casando con la esposa de tu hermano. Este es el nieto y el hijo de esos 2 personajes. Él entra a reinar en el año 44 después de Cristo. Y él va a visitar al gobernador romano de la región llamado Festo. Festo tenía a Pablo en custodia y Festo había escuchado los alegatos. De hecho, en el capítulo anterior, Festo está diciendo, bueno, ¿qué hago? Y es cuando, porque él no entiende cuestiones de ley judía. Él no entiende por qué están los judíos queriendo que maten a Pablo, pues porque él es romano, y él al juzgarlo ante las leyes romanas, pues no encuentra delito en este hombre. De hecho le dice, bueno, Pablo, ¿quieres ir a que te juzguen en Jerusalén? No, yo apelo a César. Y dice, bueno, apelaste a César, pues a César tienes que ir entonces, ¿no? Y entonces Festo, no sabiendo qué hacer, porque dice, bueno, voy a mandar a Pablo ante el emperador, pero la verdad es que lo envío sin saber de qué lo acuso, ¿no? Porque no hizo nada malo. En esta visita donde está el rey Agripa, llega Agripa junto con su hermana Berenice ante Festo, pues Festo dice, ay, pues este rey Agripa que conoce la ley judía es el que me puede decir qué es lo que hizo mal este Pablo. Entonces, quiero que analicemos cómo Pablo aplicó los 3 pasos de persuadir, ¿ok? No, ojo con esto, pensando en el primer paso de averiguar. Pablo no necesitó hacer muchas preguntas, pues él sabía perfectamente quién era Agripa, ¿ok? Incluso Pablo sabía de su reputación y sabía de los rumores de su relación incestuosa con su hermana. Y hablo de rumores porque aún Flavio Josefo lo pinta como parte de rumores, ¿ok? Pero sabemos que Pablo conocía muy bien a Festo porque recuerda algo. Tú no puedes pasar al segundo paso de admirar los puntos positivos de lo que cree la otra persona si antes no has averiguado en qué cree esa persona. Y fíjate lo que dice Hechos capítulo 26, 2 y 3. Le dice Pablo a Agripa, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos.
Mayormente, verso 3, 26:3, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pablo no le está diciendo, Rey Agripa, eres un pecador y andas con tu hermana, no le está diciendo eso, no le está juzgando por pecados, simplemente le está elogiando que el Rey Agripa es conocedor ¿de qué? De las leyes y las costumbres judías. Y ojo, porque esto va a ser esencial en la forma en la que Pablo va a empezar su defensa. Mira, hay muchas formas de compartir. A veces podemos ser confrontativos desde el principio, ¿no? O sea, voy y llego y quiero ganar la discusión porque sé que este es mormón y digo, señor, me voy a echar al mormón, ¿no? Va a ver cómo está mal. O sea, hay quien lo ha hecho así, ¿no? Conozco a algunas personas que les encanta hacerlo así, ¿no? A veces tratamos de ganar argumentos, tal vez muy pacientes, pero estamos debatiendo ideas y de repente se calientan los ánimos. A veces usamos métodos evangelísticos modernos, ¿no? El libro sin palabras, el cubo evangelístico. Para los que estuvimos hace años todavía con Palabra de Vida, el evangelismo ilustrado que hacemos en las calles. Bueno, Pablo usó muchas de estas formas dentro de sus viajes. Obviamente no las modernas, ¿no? Sino el tipo de argumento. Pero específicamente se limitó en esta ocasión ante Agripa a admitir lo que Dios había hecho en su vida. Y entonces te voy a pedir que vayamos al pasaje a partir del capítulo 4. Lo voy a leer completo y veme por favor siguiendo ahí con tu mirada. Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder.
que el Cristo había de padecer y ser primero en la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura, pues el rey, refiriéndose a Agripa, sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Tú conoces el testimonio de Pablo, conoces su vida, la has estudiado, la has visto de una u otra manera. No me voy a meter a detalle en todo lo que dijo, pero sí quiero resaltar 3 momentos claves de este testimonio que está admitiendo ante el rey Agripa. Y lo primero que quiero que tengas en mente de esta confesión, de este discurso, es el momento. Pablo está compartiendo el momento en que fue confrontado por Cristo. La segunda cosa que él está mencionando en este discurso es el momento en el que presenta el evangelio. Y la tercera es la pregunta dirigida para confrontar a su oyente. Ahora, ten en cuenta algo. Pablo ya llevaba bastante tiempo en resguardo de Festo. Y estoy seguro que Pablo, ante las autoridades romanas, compartió el evangelio de tal manera que un romano pudiera entender el evangelio. Así como en su momento vemos que lo hace en Atenas, donde él comparte el evangelio para que un griego entienda el evangelio. Pero ahora en este pasaje lo está haciendo de tal manera que un practicante judío, porque Herodes Antipas no era judío de nacimiento, era idumeo, por eso es que había facciones dentro de Israel que no lo podían o que no lo aceptaban como rey de los judíos porque era de Edom, de la tribu de Edom, pero sí era practicante de la religión judía y por eso conocía las costumbres judías. Entonces Pablo está compartiendo el evangelio de tal manera que este rey, conocedor de las costumbres judías, entiende el evangelio. Por eso es que Festo le dice: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. ¿Por qué? Pues porque estaba hablando Pablo en términos judíos, que Festo no estaba entendiendo. ¿Ok? Esto es relevante para la predicación, ¿ok? Y para el mensaje. Entonces vamos al primer punto, el momento en que Pablo fue confrontado por el evangelio. Mira, cuando Cristo se presenta a tu vida, siempre va a existir un choque, una confrontación que va a cuestionar toda tu cosmovisión, que va a cuestionar tu sistema de valores, que va a cuestionar tu estilo de vida. Y este momento para Pablo fue justamente en este trayecto de Jerusalén a Damasco. Pablo fue tirado del caballo por esta gran luz cegadora. Pablo, él lo está narrando en su testimonio, él cree estar haciendo la obra de Dios, él cree estar cumpliendo con el mandato de Dios, pero cuando tiene esta confrontación con Jesús, se da cuenta de que no estaba haciendo la obra de Dios, se está dando cuenta que él está en pecado, se está dando cuenta que él, todo lo que creía había estado mal. Cuando admites el evangelio en tu vida, es imperativo, hermano, que menciones ese punto de confrontación en tu vida, así como lo hizo el apóstol Pablo. El segundo punto, el momento en que se presenta el evangelio. En el versículo 23 de Hechos 26, versículo 23, el apóstol va a compartir lo que significa la obra de salvación. Fíjate que dice que el Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. De hecho, si nos vamos un poquito más atrás, también viene compartiendo el evangelio en el versículo 17 y 18, donde dice:
librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santos. Hermano, cuando tú compartes el evangelio, tienes que compartir el evangelio. Si tú solamente te quedas, ay, es que mi Dios me ayudó, me salvó, me sanó, amén, aleluya, pues qué bueno, pero no estás compartiendo el evangelio. Tienes que ser específico en mencionar la obra de redención, el sacrificio de Cristo y la necesidad de la fe en ese Cristo para acceder a esa salvación. ¿Ok? Esto que menciona en este pasaje realmente, si te fijas, es muy corto. Pero es muy corto porque Agripa sabía perfectamente a qué se estaba refiriendo. Acuérdate, Pablo ya había averiguado o ya sabía quién era Agripa y qué creía Agripa. Tercer punto, la pregunta dirigida para confrontar a la audiencia. Fíjate cómo Pablo, conociendo a su espectador, el cual le está dando esa atención completa, porque ya averiguó y ya admiró a esta persona, lanza una pregunta muy específica que solo él, refiriéndome a Agripa, como conocedor de las Escrituras, podía entender y sentirse confrontado. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Ahora, si esta pregunta se le hubiera hecho a Festo, ¿Festo lo hubiera entendido? Pues no, porque estos son términos judíos. O sea, Festo, ¿qué quiere decir esto de los profetas? ¿No? Seguramente Pablo hizo otra pregunta para confrontarlo en términos romanos, pero aquí, en este ejemplo específico, está haciendo una pregunta que esta persona conocedora de la ley judía entendía perfectamente. Que esta pregunta sería nuestro equivalente a ¿quieres seguir a Jesús? Ahora bien, ya te mostré estos 3 pasos que se deben de incluir dentro de esta parte de admitir, esta parte de compartir el evangelio. Pero, ¿cómo lo puedo aplicar en mi conversación? ¿Verdad? ¿Cómo lo contextualizo ya que esté con esa persona que ya le voy a compartir el evangelio? Porque obviamente, bueno, no sé, tal vez tengas amigos judíos, ¿no? Pero no creo que esa persona de entrada vaya a ser judía y que entienda la ley completamente, ¿verdad? Entonces, para esto, me va a tocar a mí admitir hoy ante ustedes lo que Cristo ha hecho en mi vida. Pero antes de pasar a este punto de admitir, para que más o menos veamos un ejemplo de cómo podemos llevar esa conversación, necesito mostrarte algo para que entiendas lo que está pasando con la obra de salvación en el creyente. Y entonces, en este segundo punto de la predicación, que se llama la evidencia de que tengo vida eterna, te quiero presentar un modelo que le llamo un modelo de órbitas. ¿Puedes poner la siguiente, porfa, Chris? Esto los que estuvieron en la capacitación ya lo vieron, ya lo conocen. Este es un modelo que está representado por un centro, donde en el centro está la persona, y la persona con sus deseos, con sus sueños, con sus anhelos. Y las órbitas están representando aquellas cosas que son importantes para esta persona. Mientras la órbita es más cercana, quiere decir que eso que orbita alrededor de él es más importante para este individuo. Entonces, si te fijas, ¿se alcanzan a ver todos hasta allá? ¿Se alcanzan a ver? Si te fijas, en esta primera órbita de esta persona, de este ejemplo que te estoy dando, está Dios. Lo que quiere decir que esta persona, pues, es muy religiosa, es muy comprometida con su iglesia, con la creencia que tiene. Si analizamos las demás órbitas, vemos que, pues, son cosas buenas. Es decir, que podemos decir que esta persona que está aquí representada, pues, es una buena persona. O sea, Dios está en la primera órbita, imagínate. Quiere decir que todo lo demás está... Cualquier decisión que vaya a tomar, primero pone a Dios para tomar esa decisión, o la creencia que él tiene acerca de esta deidad o de Dios. ¿Ok?
¿Dudas hasta aquí? ¿Sí me entendieron cómo funciona el modelo? ¿Alguien tiene alguna duda? Bien. Vamos a la siguiente imagen. Te voy a presentar a otras dos personas, ¿no? Esta persona de la izquierda, pues, digamos que hay cosas buenas que también él considera importantes. De hecho, está Dios también, pero Dios ya no está en la primera órbita, Dios está en la séptima órbita, ¿no? Digo, no es que se limite a 7, puede ser muchas órbitas, ¿no? Solamente es representativo. Pero bueno, tal vez ya el domingo venir a la iglesia o asistir a su religión no es tan importante si es que se presenta pues una comida familiar con los primos o con los tíos que no ve de años, ¿no? Porque justamente ¿quién está en la primera órbita? La familia. Entonces, esta persona, pues es una persona buena, pero tiene otras prioridades, otro orden de prioridad. Si analizo a la persona de la derecha, bueno, aquí ya cambia un poquito, ¿no? El asunto, ya Dios no está en esas órbitas. Ya la familia, pues tampoco aparece. De hecho, en la primera órbita está el placer, ¿no? En la segunda está el sexo, ay caramba, ¿no? En la tercera, pues está su madre, porque como buen latino, pues siempre la madre ocupa un lugar importante, ¿verdad? Podríamos decir que no es tan buena persona como la de la izquierda, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, pregunta, de las 3 personas que te presenté, los que estuvieron en la capacitación no me respondan, ¿ok? Que respondan los que no estuvieron. De estas 3 personas que te acabo de representar aquí con este modelo de órbitas, ¿cuál es un verdadero creyente? La respuesta es que ninguna. Ponme la siguiente, por favor, Carito. Y esto lo vimos, y de hecho la Biblia desde el principio te está narrando y te está diciendo quién tiene que ser el centro en la vida y quién es Dios. De tal manera que yo voy menguando poco a poco. O sea, no quiere decir que yo soy Dios, no, quiere decir que está Dios y que yo voy haciéndome cada vez menos, para que Él gobierne. De tal manera que ahora las cosas que orbitan, no importa que sean, porque Dios es el que va a ir poniéndolas en su lugar y las va a ir poniendo en orden. Es decir, hermano, la persona donde realmente Cristo está en el centro, ese es el verdadero creyente. Vamos a analizar a este primer creyente, bueno, este que es el creyente verdadero, y a la primera persona, donde tiene a Dios en su primera órbita, ¿ok? Ahora, déjame te digo algo. Diferenciar entre estos dos es bien difícil. Mira, salvo que la persona de la izquierda viva en China y sea budista, o viva en África, en el norte de África, o en Medio Oriente y sea islámica, o viva en África en central y sea de una cultura animista, a menos que tenga esas religiones que son completamente obvias y opuestas al cristianismo, si esta persona creció en esta cultura judeocristiana, de este lado del mundo, en el mundo occidental como le conocemos, donde hay una religión católica, cristiana, evangélica, protestante, como le llames, diferenciar entre estos dos es casi imposible. El de la derecha es un verdadero creyente. El de la izquierda cree que es un verdadero creyente, pero no lo es. El de la derecha es trigo, el de la izquierda es cizaña. El de la derecha tiene esa promesa de vida eterna, el de la izquierda se va a ir al infierno. Y te vuelvo a repetir, es bien difícil diferenciarlos, bien difícil. De hecho, no te recomiendo que lo intentes porque probablemente también puedas regarla. Pero es por eso que hoy en esta segunda parte de la predicación quiero, antes de admitir el evangelio de mi parte para que veas este ejemplo que quiero de la campaña, quiero que me acompañes a la primera carta del apóstol Juan. Y vamos a estar viendo varios versículos, ponme la siguiente porfa. Vamos a estar viendo varios versículos de la carta de Juan. Y déjame te digo algo,
en el capítulo 5 de la primera carta, no el Evangelio, la primera carta de Juan, ¿ok? Capítulo 5, versículo 13. El apóstol te va a decir el motivo por el que escribe esta carta. Entonces, y esto es importante porque entonces no hay duda de interpretación de por qué va a presentar lo que va a presentar. Fíjate cómo dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si lo comparamos con el Evangelio, porque en el Evangelio Juan también va a decir el motivo del Evangelio. Juan dice en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, estas cosas, o sea, todo el Evangelio, lo he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida eterna. Es decir, que el Evangelio fue escrito para que tú conozcas a Dios, escuches de Dios, creas en Él y tengas vida eterna. Pero la carta de Juan, está diciendo el apóstol, que está escrita para tú que crees o que crees, sepas y confirmes que verdaderamente tienes vida eterna. Y si no lo has confirmado por alguna razón, bueno, entonces creas que en el Hijo de Dios, porque no se trata nada más de decirte, ya viste que no eres cristiano, no, es para que hagas ese examen y analices si estás en la verdad. Y entonces el Evangelio va a darnos 5 evidencias, bueno, 5 que tomé, que van a estar interconectadas unas con otras, para que esas personas que creen en el Evangelio realmente confirmen si están en la verdad. Y lo primero que nos va a decir el Evangelio es practicar la verdad contra practicar el pecado. Te voy a leer algunos pasajes de la carta de Juan, primera carta de Juan. 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Capítulo 3, versos 7 y 8. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a ver un video para ilustrar un poquito a qué se está refiriendo el apóstol con esta primera evidencia. ¿Listo video? También un poquito para relajar la tensión que pueda haber por el tema, ¿no? Salió. ¿No salió? Ahí está. Un pequeño chascarrillo, ¿no? Mira, la palabra práctica que está usando aquí el apóstol en estos pasajes, la palabra original es poieo, que significa hacer, fabricar, construir o actuar. Ahora, ¿cuál es la idea que está dando Juan
esto de practicar la verdad con practicar el pecado. En el video podemos observar cómo pues, los niños van construyendo su identidad imitando a sus padres. ¿Sí están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo? Pero, y ojo con esto, no siempre imitan al padre. A veces imitan a alguien más. De hecho, vimos ahí la niña morenita que estaba con su papá. Pasa un señor extraño, ella lo ve y ¿qué hace? Pues lo imita, ¿no? O sea, ¿quién es ese señor? Pues quién sabe, ¿no? No creo que sea familiar. Cuando tú estás practicando la verdad es porque estás construyendo tu identidad imitando a Jesús, imitando sus principios e imitando sus mandamientos. Claro, y por supuesto que cuando uno nace en Cristo es un bebé. Y entonces ese bebé o ese niño al tratar de imitar, pues puede fallar, es normal que falle. Es normal. Pero, por eso dice Juan en 1 Juan 1:9, que Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de mal. Ahora, hay veces que también, en esa inmadurez, porque estamos creciendo en el Evangelio, de repente dejamos de ver a nuestro Padre Celestial y vemos otra cosa y empezamos a imitarla. Y claro, en algún punto pues nos damos cuenta de que estamos mal y regresamos a imitar a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y que dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es decir, vamos a fallar, sí. Vamos a de repente desviarnos un poco, sí. Pero es muy diferente cuando tú ya dejas de lado, dejas de ver a Cristo, dejas de imitarlo por imitar a otra persona, imitar otra cosa. Y cuando tu camino constante es hacer aquello que va en contra de Dios, estás practicando el pecado. Y si ese es tu caso, dice el Evangelio, que no estás en la verdad. No eres salvo. Lo que dice el apóstol, ¿verdad? El punto 2, guardar los mandamientos contra no guardar los mandamientos, ¿verdad? Primera carta de Juan, capítulo 2, versos 3 y 5. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. No eres salvo. Bueno, la persona que no cumple los mandamientos, ¿verdad? No es la primera vez que Juan trata este asunto. En su evangelio ya lo había mencionado en palabras de Jesús. Recuerda lo que dice Jesús. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y mira, la mayoría de los que estamos aquí conocemos sus mandamientos. Hemos sido enseñados algunos desde pequeños, ¿no? Nacimos con ellos, nos los ponían en cancioncitas desde la cuna, ¿no? Algunos. Pero por alguna razón parece difícil definir cuáles son esos mandamientos. Si tienes duda de cuáles son, bueno, busca en tu Biblia los 10 mandamientos y ahí te va a aparecer ese resumen perfecto de toda la ley de Dios en lo que ya conoces como el Decálogo, los 10 mandamientos. Es más, todavía más sencillo. Jesús te va a resumir todos estos 10 mandamientos en solo 2. ¿Cuáles son estos 2? ¿Te acuerdas? Amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo. De hecho, Juan lo va a mencionar de la siguiente manera en el versículo 3, capítulo 3, versículo 22. Dice, cualquiera que, 22 y 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ha mandado. Hermano, el que nos amemos los unos a los otros es mandamiento de Dios. Y esto nos va a introducir a la tercera evidencia. Y la tercera evidencia es amar al hermano o aborrecer al hermano. Y las palabras de Jesús resuenan desde los evangelios. En Juan capítulo 15, 13 dice que nadie tiene mayor amor que uno dé su vida por sus amigos. Este es
este punto, el tercero, es el más práctico de todos. De hecho, cada vez que Juan está mencionando amor, 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 casi siempre está diciendo que se demuestra amando a los hermanos. Aquí no hay dudas a lo que Juan se está refiriendo. Fíjate lo que dice el capítulo 3 de la carta, del 14 al 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de práctica. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Que amar al hermano es algo práctico. Y a veces nos cuesta, porque a veces vemos a las personas cada semana, ¿no? Y nos acordamos cada que la vemos, ¿no? A veces ni los nombres no sabemos, ¿no? Y el apóstol aquí nos está diciendo, hey, si hay una necesidad y tú puedes cubrirla, muestra tu amor al hermano de esa manera. Es la tercera evidencia. Vamos a la cuarta evidencia. Amor del Padre contra amar al mundo. Capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice el evangelista, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira, y en este punto el apóstol va a marcar tres cosas muy específicas que muestran la falta de amor divino. Y cada una de estas pueden ser explicadas o vistas desde la óptica de las tentaciones de Jesús en el desierto. Los deseos de la carne. Tenemos necesidades físicas inherentes a nuestra biología humana. ¿Están de acuerdo? ¿O alguno no come? De hecho, podemos decir que Dios nos diseñó con esas necesidades básicas. Debes recordar que en Edén, Él suplía todas estas necesidades. Pero cuando el ser humano peca, el ser humano dice, hey, yo soy el que sé cómo tengo que satisfacer mis necesidades. A esto se refiere los deseos de la carne, a intentar satisfacer mi necesidad en mis fuerzas, ignorando el diseño divino. ¿Jesús tenía hambre después de 40 días? Sí, tenía hambre, ¿no? Pero no iba a satisfacer esa hambre como el enemigo le estaba aconsejando o como él lo deseara. De hecho, si él hubiera hecho caso al enemigo, se hubiera conformado con una hogaza de pan, tal vez dos. Pero al hacerlo por los medios del Padre, dice la Biblia que ángeles venían y le sirvieron un banquetazo, ¿no? Y esto aplica con cualquier necesidad que crees que puedes tener. Dios siempre tiene una forma mejor de suplirla. El punto 2, los deseos de los ojos. Jesús fue llevado a la cumbre de un monte alto y ahí se le mostró y se le ofrecieron todos los reinos del mundo. Solo tenía que hacer algo muy sencillo, algo que seguramente le hubiera ahorrado el sufrimiento terrible de la cruz. Y esto únicamente era adorar al diablo. Si Jesús hubiera tenido su vista puesta en esa recompensa que él sabía que ya era suya, porque esa era la promesa, pues hubiera elegido el camino fácil. Pero su vista no estaba en lo que él iba a obtener, su vista no estaba en las riquezas. Su vista estaba en su Padre Celestial y en hacer la voluntad de su Padre Celestial. Por lo tanto, no se dejó seducir por este trato. Y a esto hace referencia a los deseos de los ojos, a aquello que ponemos como nuestra meta, aquello que queremos alcanzar, tal vez riqueza, tal vez comodidad, tal vez poder, pero cuando tus ojos están en Cristo, todo lo demás se vuelve secundario y puede o no, repito, puede o no ser una añadidura.
Tercero, la vanagloria de la vida. Jesús fue llevado al pináculo del templo y si él se lanzaba exactamente pasaría lo que el diablo dijo que pasaría. Ángeles iban a bajar, lo iban a tomar, iban a bajarlo de manera muy suave en el piso y seguramente todos los que vieran, porque el templo era un lugar lleno de gente, todos los que lo vieran que iban a decir, este es el Mesías, y hubieran creído en Cristo. Pero no era la forma de Dios. Debía haber cruz para poder salvar a la humanidad. Y debía haber fe para poder acceder a esa salvación. A esto se refiere la vanagloria de la vida, al reconocimiento que solo debe ser de Dios, pero que por alguna situación como humanos nos encanta. Ya me tocaron la campana, así que voy a ir un poquito más rápido. Quinta evidencia, negar al Hijo contra confesar al Hijo. La amenaza más grande de la iglesia durante los primeros 3 siglos fue el gnosticismo. Y este era un grupo que creía que todo lo que se refería a la carne, toda la materia, era mala y era pecado. Por lo tanto, todo lo espiritual, toda la contraparte espiritual, era lo bueno. Y esto que originaba que ellos negaban que Jesús venía en carne, porque si venía en carne entonces era pecado. Y si era pecado, pues Él no podía pagar por los pecados del mundo. Por lo tanto, estas personas decían que eran creyentes, pero realmente estaban negando a Jesús y su obra redentora. Y es probable que pienses, yo jamás diría que Jesús no es el Hijo de Dios. No, pues yo crecí en la iglesia. ¿Cómo voy a decir que Jesús no es Dios, verdad? ¿Cómo voy a decir que Jesús no pagó por mis pecados si ese es el mantra que me enseñan desde la escuela dominical, ¿no? Y sí dije mantra. Pero te tengo la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces has negado a Dios con tu testimonio? ¿Cuántas veces has negado a Dios con tu vida? Y mira, si hasta este punto de la predicación has escuchado estas evidencias de ser un verdadero creyente o no, y has pensado, bueno, pues no está tan mal, ya tengo 3 de 5, ¿no? O tengo 4 de 5, déjame decirte que no entendiste la idea de la carta, ¿verdad? Porque todas las evidencias están interconectadas. De hecho, te voy a leer desde el capítulo 4, versículo 21, para que veas cómo todas estas ideas se interconectan en una sola. Dice el capítulo 4, 21, nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a Dios, a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si crees en el Hijo de Dios, amas a Dios. Si amas a Dios, guarda los mandamientos de Dios. Si guardas los mandamientos de Dios, eres nacido de nuevo. Por lo tanto, amas a tu hermano y tienes la capacidad de vencer al mundo. Estos 5 puntos no es un checklist o un test, así decir, este sí, este sí, este sí, este no, pero este sí. No es la idea. La carta quiere que cuestiones en tu vida las evidencias, si realmente estás demostrando ser una persona nacida de nuevo o no. Y te repito, como en el ejemplo del video, vamos a fallar, vamos a pecar, sí. Pero no es igual a practicar el pecado. Y si fallamos, y si imitamos a alguien que no es el Señor, y si fallamos al imitar a nuestro Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si no es el caso, hermano, cuestiona tu salvación. El tercer punto de la predicación, ahora sí, quiero admitir la obra de Cristo en mí. Y te acuerdas de que te dije que usó el apóstol Pablo, ¿no? O sea, primero mostró el punto o confesó el punto en el que él fue confrontado por el Evangelio. ¿Sí te acuerdas de eso? Después presentó el Evangelio y después hizo la pregunta de confrontación, ¿sí?
Te digo esto porque ahorita que esté admitiendo lo que Dios hizo en mi vida, te voy así a levantar mi mano para decirte uno, para que ubiques ese primer punto. Y cuando haga el 2, para que ubiques el segundo punto. Y cuando haga 3, ubiques el tercer punto. ¿Sale? Entonces voy a empezar. Acabo con esto. Lo leo rápido para no... porque ya me tocan 2 veces. Entonces. Bueno, muchos de ustedes me conocen. Nací en esta iglesia. Muchas de las hermanas aquí presentes pues me cargaron y me cuidaron de chiquito. Crecí aprendiendo de mis padres y de mis maestros en escuela dominical las historias bíblicas. Formé parte de esta iglesia aún antes de entender de qué se trataba todo esto de ser cristiano. Es obvio que no conocí otra cosa por lo que las formas de la iglesia se volvieron mis formas. El lenguaje cristiano se volvió mi lenguaje. Los valores de anástasis se convirtieron en mis valores y el nombre de Cristo se convirtió en algo tan familiar desde que tengo memoria. A los 12 años, mi padre hizo una invitación para aceptar a Cristo en mi corazón. Repito, hizo la invitación para aceptar a Cristo en mi corazón. Recuerden que esto ya lo habíamos visto antes. Y desde ese momento yo creí ser salvo. Pero lo cierto es que había un anhelo desde esa edad que ocupaba el centro de mi corazón. Y ese era el deseo de tener una familia. Por supuesto que no es un mal deseo, pero haciendo memoria de cada evento, cada reunión, cada campamento, pues realmente era pues para buscar a esa persona con la cual yo quería cumplir ese deseo de formar una familia, ¿no? En lugar de buscar conocer más de Dios. Claro, yo seguía siendo una persona educada y criada con valores y formas cristianas, por lo que, llegada a la edad aceptable para un chico cristiano que creció en la iglesia, conocí a una bella chica y me casé. Y así pasaron 5 años donde fui el hombre más feliz porque mi deseo se estaba cumpliendo en una aparente bendición de Dios. Repito, una aparente bendición de Dios. Pero el pecado estaba presente y no sabía, y la verdad es que no sabía cuánto hasta que golpeó mi matrimonio. Y no te quiero dar detalles por respeto a la persona que alguna vez fue mi esposa, pero lo cierto es que ella decidió divorciarse para casarse con otro. Todo este tiempo antes de la firma del divorcio, yo tenía una respuesta digna de un niño que creció en la iglesia y que se formó como un joven en la iglesia y que fue líder en la iglesia, ¿no? Y mi respuesta era, yo estoy dispuesto a perdonarla porque Cristo quiere la restauración y Dios aborrece el divorcio. Y claro, en sí mismo esta afirmación es correcta, pero lo que pasaba en realidad es que yo no la quería dejar. Porque era destruir ese ídolo que había hecho en mi vida, ese ídolo con el cual yo estaba llenando ese anhelo y ese deseo en mi corazón. Hasta este punto, Dios aún no me había tirado del caballo, pero estaba por hacerlo. Pasaron meses largos y yo no perdía la esperanza de que ella recapacitara, de que Dios tocara su corazón, hasta que llegó el día de la firma del divorcio y por fin este tema legal se finiquitó. Y ahí es cuando Dios me confronta, ahí es cuando me tira del caballo, porque yo tenía que decidir si buscar otra forma de satisfacer ese deseo, ese anhelo, o darle a Dios, después de tantos años en la iglesia sin entender lo que era el evangelio, el control de mi vida. Es decir, volverme un verdadero discípulo. Igual que el joven rico cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, demostrando no que el dinero ocupaba el centro de su corazón, sino que era él el que estaba en el centro y que el dinero era el medio por el cual satisfacía su necesidad. Dios hizo lo mismo conmigo. Yo también debía dejar ese deseo de controlar mi vida y satisfacer mi necesidad para rendirle verdaderamente mi vida a Dios. Y yo decidí seguir a Jesús, poner mi fe en Él, creer en Él, y Él fue bueno. Y todos estos años me he dado cuenta de que mi religión cristiana no me dejaba ver
el pecado de mi corazón. ¿Cómo un buen deseo se vuelve pecaminoso cuando yo intento satisfacerlo a mi manera? ¿Te acuerdas los deseos de la carne? Ese deseo genuino, queriendo satisfacerlo, yo. Y ahí fue entonces cuando entendí el Evangelio. Que ese pecado que me era causa de muerte, de una separación de Dios y de su propósito para mí, pero Él en su infinita gracia envió a su único Hijo para pagar en la cruz del Calvario por mi pecado, para que yo no fuera apartado de Dios. Que Él compró mi vida a precio de sangre y que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y que junto con su resurrección de la tumba, Él me dio vida eterna para vivir en este presente y por la eternidad a su lado. Hoy las cosas están más claras y mi propósito ha sido el mismo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero yo no lo sabía, ¿verdad? Ser imagen suya, ser imagen de Cristo para hacer avanzar su reino, para representarlo aquí en la tierra, para que el mundo conozca a mi Señor. Y hermano que me escuchas, yo sé que estas palabras pues te son familiares, todo esto de la religión cristiana, de la religión evangélica. Y quiero hacerte esta pregunta pensando en lo que hoy hemos aprendido en la primera carta de Juan. Tu religión cristiana te está permitiendo ver el verdadero problema de tu corazón. Lancé la pregunta y oro para que Dios haga la obra. Bueno, ¿y ahora qué? ¿No hay invitación para la salvación? ¿No hay invitación para aceptar a Cristo en mi corazón? Bueno, Pablo lanza la pregunta y Agripa dice, Pablo, por poco me persuades de ser cristiano, ¿verdad? Déjame te digo algo, no existe un consenso de si Agripa estaba burlándose, Agripa estaba siendo honesto, Agripa estaba siendo sarcástico, no hay un consenso entre los estudiosos de a qué se refería Agripa con esta respuesta. Lo cierto es que hubo una reacción y hubo una respuesta. Y hermano, cuando tú lances esta pregunta a los invitados en tu casa, va a haber una respuesta. Y ahí es cuando el Espíritu Santo te va a guiar para el siguiente paso. Vamos a orar para terminar. Amado Señor, eres bueno, eres santo, eres grande. Padre, conoces el corazón de cada hermano, conoces la vida de cada persona, mi Dios, conoces la religión de los que estamos aquí hoy, mi Dios. Pero solo tú sabes si esa religión está permitiendo ver el problema de nuestro corazón, mi Dios, si está permitiendo ver si Cristo realmente es el centro o no lo es, si realmente somos salvos o no lo somos, Padre. Señor, compartiendo vida, empezando por nuestra casa, por esta iglesia. Señor, trata en la vida personal de cada uno para que en estos meses que vienen, Padre Santo, realmente podamos compartir y admitir lo que has hecho en nuestros corazones hacia las personas que van a escuchar el Evangelio en nuestras casas. Gracias por esta iglesia en nombre de Cristo Jesús.